Mucha gente está de fiscal y demás cosas, ahí está de fiscal y demás cosas, entonces tenemos ausencia de gente que tiene un rol específico dentro del culto. Bájalo un poquitito nomás. Gloria al Señor. La prédica se llama Palabra de Esperanza. Saben que en esta semana me ha resonado muchísimo esta palabra, más bajito. Ahí tenés arriba, tenés la... Yo lo bajo de acá, mira. De ahí, ¿ves que tiene? Bueno, ahí, bájalo de ahí. Gloria al Señor. Me ha resonado mucho la palabra que dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿No? Y todo el tiempo esa palabra. Digo yo, Señor, el domingo viene gente por ahí nueva. ¿Qué voy a hablar de esto? Pero saben que hay veces nosotros evitamos de hablar cosas bastante profundas y cosas que el pueblo tiene que saber. Hay veces la gente no va a un discipulado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar el domingo. Una vez un chico me decía: pero Anita, no podés darle palos a la iglesia el día domingo tenés que hacer evangelismo, ¿no? Pero ¿y cómo hago yo con la gente que no tengo en un discipulado? ¿Cómo le enseño esto? Si yo voy a hablar del amor de Dios, porque aquí sí voy a hablar del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Jesús no se congracia con el pecado, pero sí quiere perdonar los pecados. ¿Me entiende? Jesús, ¿por qué he puesto la canción Amor Incomprensible? ¿Por qué es incomprensible el amor? ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado alguna vez? ¿De alguna forma? Ya sea por un amigo, por un familiar. Y mientras estaba ahí poniendo esa canción, hay veces nos traicionan y no queremos perdonar. Y queremos que el otro sienta en carne propia el dolor que nosotros hemos sentido. ¿Y saben qué me venía a mí? En el momento que estaba escuchando la canción, me venía Judas, que el Señor lo amó y lo tuvo 3 años con él. Y sabía que lo iba a traicionar. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ha traicionado? ¿No? Jesús era inocente, en él no había pecado. Pero había uno que lo traicionaba en medio de él. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar, para levantar el dedo índice y señalar? ¿No? Entonces eso me venía a mí en este día, ¿no? Bueno, toda la semana he estado luchando con esta palabra. Y ahí en el capítulo 8 de Juan, fíjese que algunos eruditos dicen que este pasaje del 8, del 1 al 11, no ha sido una inspiración divina. Supuestamente dice que ha sido puesto en la Biblia cuando comenzó el tema de la iglesia primitiva. Eso dicen los eruditos por cómo está relatado este pasaje. Pero nosotros creemos que este pasaje sí ha sido algo real y algo que el Espíritu Santo ha permitido que esté en las Escrituras para que nosotros podamos tener en cuenta. Y dice así la palabra, fíjese que arriba, bueno, en la mía dice así, está entre corchete, porque lo que está entre corchete, hay veces en la Biblia, es como que es algo agregado, como que es algo que no es, diríamos, inspiración. Como por ejemplo, ustedes leen, dice, este género sale con ayuno y oración. Y está entre corchete porque el ayuno se le ha agregado a eso. ¿Me entiende? Entonces, qué importante es que usted conozca cómo se ha escrito la Biblia, cómo está diseñada la Biblia. Por eso yo le insto a ustedes, lean la Biblia, amado, lean las Escrituras, para que usted se vuelva sabio en la manera de vivir, en la manera de relacionarse, en la manera en que usted ama a su prójimo y no que lo aborrece. ¿Me entiende? Porque fíjese, ahí entre corchetes tengo el último versículo del capítulo 7.
Y dice el último versículo, dice, Jesús, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana. Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Le pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta, ¿y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poderlo acusar. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y le dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí termina el corchete. ¿Me entiende? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué vemos en este pasaje? Vemos dos cosas. Número uno, Jesús confrontó a los acusadores. Número uno, Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos. Y número dos, Jesús consoló al acusado. Son las dos cosas que vemos en este pasaje. A los líderes religiosos, ellos estaban todo el tiempo buscando la forma de atrapar a Jesús en alguna cosa para tener cómo condenarlo. Fíjense ustedes, había dos problemas en ese lugar. Jesús no podía faltar a la ley de Moisés porque él mismo había dicho que venía a cumplir en él mismo la ley. ¿Sí? En él mismo. Y otra de las cosas que también pasaba en ese momento, que el concilio o el Sanedrín y todo lo demás no podían condenar y matar al condenado. Tenía el Imperio Romano, tenía el poder de matar. ¿Sí? Entonces tampoco podían hacer eso. Ellos buscaban la forma de acusarlo para que el emperador romano, o el emperador o el encargado, gobernador de Roma, pudiera él meterlo en la cárcel y poder matarlo. Entonces por eso ellos buscaban la forma de cómo encontrar una falla en Jesús para poderlo acusar y llevarlo ante Pilato. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Bueno, ese era el contexto. Ahora, fíjese, comienza diciendo que Jesús enseñaba en el templo todos los días, pero a la noche se iba al monte de los olivos. El monte de los olivos fue donde él lloró, amado, y se angustió de tal manera que dice que su sudor eran gotas de sangre. ¿Qué hacía toda la noche en el monte de los olivos? No tenía casa. Se iba al monte de los olivos y no dice la escritura, no especifica a qué. A orar, amado. Él era Dios mismo y se iba a orar. Por eso él sabía lo que tenía que hacer. Buscaba la dirección del Padre. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿está seguro y la va y la toma? No. Porque a veces decimos, ¿y si me va mal? ¿Y si no es lo que me conviene? ¿No es cierto? Pero Jesús iba todas las noches, amado, a orar. No es que iba y buscaba una piedra y se acostaba y dormía en ese lugar.
iba a orar. Fíjese, era necesario que ore, porque ese día, al otro día, iba a haber una trampa para él. Pero a su vez iba a haber una liberación para una mujer que iba a ser sentenciada a muerte. ¿Cuántas veces sentenciamos a las personas y nos volvemos jueces y verdugos de las conductas de las otras personas? ¿Cuántas veces nosotros ponemos en el paredón porque nos fijamos en el pecado ajeno y no nos fijamos en nuestros propios pecados? ¿Cuántas veces actuamos como los fariseos, los escribas? El escriba era la persona que escribía, diríamos, los manuscritos. Ellos escribían, tenían un cuidado extraordinario. Si ellos le caía una manchita de algo, se rompía eso y lo tenían que volver a hacer. Si por ahí habían escrito una letrita, no era borrar o tachar, había que romper y volverlo a hacer. Ellos tenían que estar pulcros para escribir, diríamos, ese manuscrito. Y los fariseos eran seguidores de ellos. Algunos de los fariseos también eran escribas. Y muchos de ellos los seguían porque ellos tenían los manuscritos en los que ellos necesitaban para conocer la ley de Moisés. Y se juntaron los dos para ponerle una trampa a Jesús. Ahora, fíjese usted, dice que Jesús se reunía todos los días en el templo, ¿a qué? A enseñar, amado. A enseñar del amor de Dios, a enseñar que el reino de los cielos se había acercado, que era necesario arrepentirse de los pecados y volverse a Dios, no a una religión. Eso es lo que Jesús enseñaba en Jerusalén, ¿sí? Él enseñaba en Jerusalén. Ahora, él estaba enseñando, ¿y quiénes interrumpieron? Los escribas y los fariseos. Qué tremendo es cuando alguien está enseñando y alguien se mete a interrumpirte, te saca de foco, te hace olvidar de lo que estás diciendo y todo lo demás. Y fíjese que ellos le trajeron una mujer que no es que le habían contado, la habían sorprendido en el mismo acto del adulterio. Pero faltaba una pieza de esto. ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba en esa acusación? ¿Que no dice que estaba ella sola en la cama? No, el otro, claro. Faltaba el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Y por qué era adulterio? Porque como estaba leyendo, ¿por qué sería adulterio? Capaz que el casado era él. Él. Y capaz que ella era soltera. Pero cuando se unen son adúlteros los dos. ¿Me está entendiendo? Pero ¿dónde estaba el hombre? A ella nomás la iban a matar. Y de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 22:22, si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarán el mal de Israel. ¿Dónde estaba el varón? Salió corriendo por la ventana, seguro. Y le aseguro que esa mujer ha sido arrebatada de la cama casi semidesnuda y llevada públicamente para ser avergonzada. ¿Pero qué los escribas y fariseos andaban buscando? Y parece que andaban buscando, se metían en las habitaciones de cualquiera. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Y fíjense que hay cristianos que le andan buscando el pecado al otro para acusarlo. Qué triste que es esa reacción, ¿no es cierto? Porque, amado, dice la palabra de Dios, dice, si quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Sacar la viga que está en nuestro ojo, amado. Nosotros somos rápidos para mirarle el defecto del otro, para mirarle cómo el otro se comporta. ¿Y los nuestros? ¿Y los nuestros? ¿Cómo nos olvidamos rápido? Como hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, todos nuestros pecados fueron llevados, qué sé yo. Entonces somos jueces y verdugos contra la vida de una persona que no conoce al Señor, una persona que se está iniciando en el camino. Somos jueces y verdugos, amados.
¿Quién nos ha dado la autoridad de ser jueces? ¿Quién nos ha dado la autoridad, amado? Nadie. Porque Jesús mismo dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si Jesús, que es el Dios Todopoderoso hecho carne, no ha venido a juzgar el mundo, ¿quién soy yo para juzgar la conducta de los demás? Yo puedo ser una consejera que le puedo decir, no estás haciendo bien, le tengo que advertir, sí tengo que advertirle. No estás haciendo bien, reconvení, busca la presencia del Señor para que cambies la conducta, para que cambies tu manera de hablar, para que cambies tu manera de tratar a tu familia, para que cambies tu manera de mirar el mundo. Eso puedo decirle, pero yo no puedo ponerlo en un paredón, amado. Ah, este no sirve, este hay que tacharlo. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Misericordia. Yo hoy he compartido el texto bíblico que dice, misericordia quiero y no sacrificio. No quiero holocausto, no quiero que me traigan nada si en sus corazones no hay misericordia. Amado, ¿cómo podemos nosotros? Hay veces nosotros somos un arma más poderosa que un revólver y que un cuchillo con nuestra lengua, con nuestra mirada, con nuestras reacciones, con nuestras indiferencias, con nuestras ausencias. Somos más poderosos que un tiro al cerebro, amado, porque no saben cómo duele. El ver que te miran con ojos de malicia y no con ojos de amor. No sé si a usted le habrá pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Yo calculo que usted también. En Levíticos 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su prójimo, dice, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Los dos, amado. La ley de Moisés, amado querido, la cumplían en ese momento. Jesús estaba en una posición extrema. Había que cumplir la ley y también tenía una víctima que iba a ser sacrificada. O sea que él estaba en una encrucijada. ¿Qué hago? Le digo, no la pueden apedrear. Y me van a decir, la ley de Moisés dice que ella ha sido descubierta en el mismo acto del adulterio, la tenemos que matar para exterminar del pueblo de Israel el pecado. Y a su vez miraba a esa mujer, no la miraba, creo que estaba con la mirada baja, pero sentía el dolor de esta mujer. Sentía la necesidad, porque Jesús nos salvó por nuestra necesidad, amado. Él nos salvó por nuestra necesidad. Estos acusadores estaban en su furor y le preguntan y le dicen al Señor, dice ellos insistían con que esa mujer había sido atrapada en el mismo acto. Y dice que él estaba inclinado escribiendo en tierra. No se dice que escribía. Algunos teólogos dicen que estaba escribiendo el pecado de cada uno de los acusadores de la mujer en el piso. No dice, es una especulación. Jesús escribía el pecado de fulano, de mengano, de sutano, que ya tenía la piedra para arrojarle a la mujer. Y dice que en un momento dado, en el versículo 7, cuando insisten en que él vea, en el 8 dice, Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno cuando él les dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Amado, si realmente te sentís que ya estás perfecto, tenés el derecho de arrojar la piedra. Y fíjense que dice, miren algo muy fuerte. Dice que desde el más viejo, los primeros que se retiraron. Porque cuando uno se hace viejo, amado, comienza a entender que no es perfecto.
Cuando te empiezan a hacer desplante, cuando te empiezan a excluir de un montón de cosas porque ya estás viejo, te das cuenta que no sos perfecto. Pero los jóvenes son más impetuosos. Los jóvenes creen que tienen la razón siempre, que ellos están en la justa, en la precisa, porque son impetuosos. Pero ya cuando nos hacemos grandes, como que ya la pensamos más. ¿Por qué? Porque la vida nos ha enseñado, las experiencias diarias nos han enseñado, y a veces hemos pasado muchos dolores y hemos empezado a aprender a ser misericordiosos. Por eso digo yo que lo que el Señor use para alinearnos, para hacernos crecer, para desarrollarnos, hay veces es doloroso lo que vivimos. Amén. Y fíjese usted, dice en el versículo 7 que la respuesta de Jesús fue: arroje la piedra el que crea que no tiene pecado. Jesús no dijo en ningún momento: no tiren la piedra. ¿Se da cuenta? O sea que fíjese la sabiduría de Jesús. No dijo: no arroje la piedra. Él dijo: el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Él podría haber dicho: no, ¿a dónde está el amor de ustedes? No arrojen ninguna piedra. Pero él dijo: el que crea que no tiene pecado, arroje la primera piedra. No utilizó el cerrarse completamente y decir: la mujer no merece morir. Él primero los hizo reflexionar. Qué importante es eso, amado. Que nosotros no creamos que tenemos que hacer entender. Fátima nos compartía que ha tenido un momento difícil con una compañera de trabajo y qué sé yo, y ella le terminó diciendo con todas las letras lo que dice la Escritura. Y después la compañera, de manera muy educada, le ha respondido. Pero ella se ha sentido mal de haberle dicho desde el primer momento. ¿O no, Fati? Hay veces nosotros, como decía ella, el celo santo por la palabra, hay veces nos hace parecer injustos delante de las personas. Yo siempre digo, y aprendí, porque antes cometía el mismo error. Yo antes pensaba de que yo tenía que mostrarle, que no tenía que adorar esto, que no tenía que hacer esto, que no tenía que hacer aquello. Yo iba primero por lo que no tenía que hacer. Pero no le hablaba del amor de Dios. No le hablaba del amor de Dios expresado en su Hijo Jesucristo, entregándose completamente por nosotros. No sabía predicar. Entonces la gente se me levantaba como leche hervida. Me decía: pero ustedes no creen en esto, no creen en esto otro, ustedes no adoran esto. No adoran. Y era un bombardeo, mamita querida, que empezábamos, era una artillería de un lado y la artillería del otro, y terminábamos peleando. En vez de haciendo conocer la verdad, terminamos peleando. Entonces, qué importante es, amado, de que nosotros usemos esta estrategia. El que crea que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Si vos crees que estás en lo justo, yo te recomiendo que pienses bien. No le decimos directamente: no, vos estás pensando mal, vos no estás ubicado, vos estás desintonizado, vos estás... Porque esa mala costumbre tenemos nosotros. En vez de hacer reconvenir, directamente cerramos a las personas. Qué importante esto. Los viejos se fueron primero porque entendieron: tienes razón. Nosotros también tenemos pecado. ¿Por qué la estamos juzgando a ella? Y se fueron. Y los jóvenes, por imitación, lo siguieron. ¿Sí? Entonces, todos pecamos, amados. El único que no pecó nunca es Jesús. Todos necesitamos a Jesús para liberarnos del pecado. La palabra de Dios dice: todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para los pecadores, que entregó a su único Hijo por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados. Era Jesús.
Pero Jesús mismo dice a través del escritor de Hebreos, él mismo dice de que él fue tentado en todo y es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Jesús sabe cuáles son nuestras luchas aún siendo cristiano. Él sabe que nosotros tenemos una lucha con el peor enemigo, que es nuestra carne, amado. Es nuestra humanidad, que no se quiere rendir ante el Señor. Esa humanidad que quiere hacer lo que bien le parece. Quiere amar a Dios, pero la carne le tironea tanto que decide separarse de Dios porque dice, Dios me pide muchas cosas y yo no se las puedo dar. ¿Me está entendiendo? Entonces todos nosotros necesitamos a Jesús, amén. Ahí en Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué ha venido Jesús? Va a decir, vos sos una pecadora, Juanpi es pecador, Luz es pecadora, Miguel es pecador, al paredón. Ahí me lo enjuicia y me le dan unos cuantos tiros y que se muera. Él no ha venido para eso, amado. Él ha venido para perdonarnos. Ahora, cuando Él venga de vuelta, sí va a venir como juez. Porque ya ha dado la oportunidad para que todos nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados, amado. Él ya ahora va a venir como juez. Va a venir como juez para juzgar a la iglesia, pero no para juzgarla a la iglesia, condenarla y meterla en el lago de fuego. Va a venir a la iglesia para que la iglesia entre a la corte y reciba el galardón por sus obras. ¿Me está entendiendo? Así que haga buenas obras. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo. Fíjese, tremendo este versículo. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Ahora, ¿por qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué condenamos a las personas? ¿Por qué no le damos oportunidades, amado, a las personas? Juzgamos cómo habla, juzgamos la conducta, juzgamos la ausencia, juzgamos la manera de vivir, juzgamos cómo se viste, juzgamos cómo se pinta, juzgamos. Si ni el mismo Dios nos ha juzgado, amado, por nuestros pecados. Quizás vos no sos un asesino, pero las personas que hemos practicado el aborto somos asesinos, amado. Y aún así el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Hay veces tenemos tantos testimonios fuertes los pastores que no nos atrevemos, decimos a la iglesia, porque tenemos miedo de ser juzgados. Pero en la vieja vida hacemos lo que bien nos parece. Pero cuando venimos al Señor ya no podemos seguir viviendo igual. Amén. No podemos seguir viviendo igual. Y ahí en el versículo 10, bueno, desde el 1 al versículo 9, está hablando de los fariseos y la conducta de los fariseos, que hemos dicho que dos cosas aprendemos de este pasaje. Número 1, que el Señor confronta a los acusadores, y número 2, que Él consuela a la víctima, a la acusada. Y ahí lo encontramos en el versículo 10 y 11. Dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. O sea que Él no le dice, vos no sos pecadora. No le justifica el adulterio porque sí, nada más. Le termina diciendo, vete y no peques más. No vuelvas a acostarte con el que no es tu marido. No te acuestes con el marido de otra. ¿Me está entendiendo? Le da una oportunidad, amado. Nosotros tenemos que darle oportunidades a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos.
Así como Jesús le ha dado la oportunidad a esta mujer, ¿sí? Él le hace las dos preguntas. ¿Dónde están todos? Y nadie te condena. Y ella responde, nadie, Señor. Todos se han ido. Nadie me condena. Ella estaba esperando que Jesús, su maestro, porque le llama maestro, que el maestro decida cuál iba a ser, diríamos, el tiempo posterior de ella. Pero Jesús mismo le dice, él le dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. En Romanos capítulo 8 y versículo 1, quiero darle este texto, amado, para que nosotros nos tomemos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, amado, nadie nos puede condenar. Y si estamos en Cristo, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no estamos en Cristo, vamos a hacer lo que bien nos parece. Pero si estamos en Cristo, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Dios nos dice que lo amemos sobre todas las cosas. ¿Se puede? Sí se puede. Dios dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Se puede? Sí se puede, amado. Ahí están resumidos los otros 8 mandamientos, porque los 10 mandamientos se dividen en 2. Los primeros hablan de lo que yo tengo que darle a Dios y los otros mandamientos es mi relación con mi prójimo. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Uno que va para Dios y el otro que va en mis relaciones con los que me rodean. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros condenar a la vida de las personas cuando una persona se ha equivocado? ¿Qué tenemos que hacer? Restaurarlas, ayudarlas a que se levanten, amar, mostrarle el camino de retorno a los brazos del Padre. Pero no sacarla. Yo me acuerdo que yo estaba en una congregación, amado querido, que cuando una persona se equivocaba, se la tenía que borrar del teléfono, se la tenía que borrar del Facebook, se la tenía que borrar de todos lados. Nos prohibían que nos juntemos con esa persona. Sí, es verdad, el apóstol Pablo habla en Corintio, él enseña de que nosotros no nos podemos aislar del mundo. En el mundo hay sinvergüenza, hay un montón de gente así, pero no conocen al Señor. Pero dice, en la iglesia si hay sinvergüenza que se hacen pasar por cristianos, pero viven una vida disoluta, con eso no se junten. Pero la mayoría de las personas con las cuales se prohibía que nos juntemos no eran así. No eran así. Pero nos prohibían que nos juntemos. ¿Cómo se iba a restaurar esa persona? ¿Cómo esa persona? Usted mire un enfermo que está solito en la casa, que no tiene quien le alcance la medicación o quien lo lleve al médico. ¿Usted cree que se va a curar? ¿Se va a curar? No. Necesita una persona que lo asista, una persona que lo levante de la cama, que lo lleve al médico, que vaya a la farmacia, que compre el tratamiento que le da el médico, para que se pueda restaurar. Entonces, cuando una persona se equivoca dentro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarla. Capaz que tenga que salir de todos los ámbitos que sirve. Pero mientras ella está en ese stand-by, la iglesia la sostiene para que esa persona se levante. Pero no se la juzga, no se la condena, amado. Porque el mismo Jesús nos dice en estos 2 pasajes que hemos compartido, Juan 3:17 y Juan 12:47, nos dice, por más que no obedezcan a la palabra, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Fíjese usted los fariseos, los escribas, cómo le tendían trampa. Jesús supuestamente era religioso. Pero él no los condenaba, pero sí hay muchos ay que él dice en Mateo, dice, ay del escriba, ay del fariseo, ay de lo que matan a los profetas.
y le edifican sepulcros hermosos. Ay, dice un montón de ay, dice el Señor. Pero que es como una advertencia para que se vuelvan de sus conductas, malas conductas, y se vuelvan a Dios. Amén. Qué importante que es esto. Entonces, Jesús no nos va a desechar porque nos equivoquemos. Volvamos arrepentidos a Él, a pedirle perdón, cambiemos de actitud, empecemos a buscarlo como Él merece que nosotros lo busquemos. Ahí en Mateo 9:13 dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. El Señor Jesús dice, el sano no necesita de médico. ¿Quién necesita al médico? El enfermo. Jesús hacía una diferenciación debido a esa mentalidad estructurada de religiosidad que le impedía al pecador entrar al reino de los cielos. Lo hacía sentir que era tan basura que no podía entrar al reino de los cielos. Amado, no nos irgamos como si fuéramos jueces, como si fuéramos perfectos, porque nadie es perfecto, amado. Yo no soy perfecta. Yo estoy llena de errores, amado. Estoy llena de errores. Algunos los superé, otros los sigo teniendo. Y tengo que trabajar con el Señor, con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pero tengo que trabajarlo. No quiere decir que, bueno, estoy llena de errores, pero bueno, ahí está. Hay gente que dice, bueno, si vos me querés, lo voy a cambiar. No, tenemos que cambiar. Y había un pastor que decía, ¿cómo es que decía cuando decían la felicitación de cumpleaños? No cambies nunca. Bueno, seguís siendo mentiroso, seguís siendo tramposo, seguís siendo mal hablado, No, tenemos que cambiar, porque hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Amén. Y cierro con esto, quiero decirle, amado, que nosotros no podemos arrojar piedra a nadie. No tenemos la autoridad. No tenemos la autoridad de tachar a nadie, amado. Hay veces yo digo, si me llegan personas que realmente no son del común denominador de la iglesia, ¿cómo la voy a recibir cuando entre? No quiero decir qué tipo de personas, pero usted me está entendiendo en la actualidad que nosotros vivimos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que recibirla con el amor del Señor. Presentarle el mensaje de salvación. Instarla que tiene que cambiar de vida. Que tiene que buscar al Señor. Pero juzgarla. No podemos juzgar, amado. Jesús en 2 pasajes nos enseña. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que lo he venido a salvar. Yo he venido a rescatar al que está enfermo. A ese he venido a rescatar. Y ese enfermo capaz que se vuelva a enfermar. Pero él lo mismo lo quiere rescatar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. Mientras el enfermo se deje rescatar. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra de hoy, amado, nos habla de que dejemos la actitud religiosa y estructurada y de mirar con malicia a los que están a nuestro lado. Lo miremos con los ojos del Señor, de misericordia, porque el Señor quiere que aprendamos a ser misericordiosos. Hay veces yo he escuchado, yo eso lo aprendí ahora, no va a creer que yo soy tan misericordiosa, toda mi vida he sido misericordiosa, no. Por ejemplo, yo he escuchado que por ahí salta, ¿no?, un comunicado en el informativo, chica acusa de haber sido abusada en un hotel, tanta edad, qué sé yo. Y hay gente que dice, ¿y qué andaba haciendo en el hotel? ¿Cómo habrá andado vestida? ¿Y usted sabe lo que esa chica ha vivido, si es que ha vivido el abuso, lo que ha vivido dentro de esa habitación? ¿Usted sabe si ella ha sentido angustia?
No podemos, amado, hacernos los fiscales, los jueces y los abogados. Ayuda a esas personas que han cometido ese delito, Señor, y se arrepientan si han dañado a esta persona. O a veces decimos, todos los drogadictos tendrían que ser puestos en el paredón y los tendrían que fusilar. ¿Y vos sabés por qué consumen droga? ¿Vos sabés por qué ellos se están matando con la sustancia? ¿Vos sabés si ellos han vivido un abuso sexual, un abandono, que no han conocido a sus padres y que ellos callan con la sustancia el dolor que tienen dentro? Sí, están haciendo cosas equivocadas. Pero primero tenemos que pensar qué es lo que ha llevado a la persona a tener. Los otros días estaba haciendo una capacitación que yo les he contado y he leído un artículo del trabajo de la prostitución. Amados, me ponía en el lugar de esas mujeres adolescentes, jovencitas, que entregan su cuerpo como una mercancía, amado. Todo lo que ellas sufren, todo lo que ellas viven. Y hay veces tenemos el tupé de decir, ay, ¿cómo no se va a buscar un trabajo diferente? ¿Saben que algunas se prostituyen porque no encuentran trabajo que les cubra sus necesidades, amado? Así es la declaración de algunas de ellas. ¿Saben cómo adquieren enfermedades? ¿Cómo son golpeadas? ¿Cómo son abusadas? ¿Cómo tienen que hacer cosas que no quisieran hacer? Y Jesús dice que fue catalogado como una persona desordenada, que comía con publicanos, con pecadores y con prostitutas. Si lo que venía a hacer Jesús era transformar vidas. Que tengamos el mismo sentir del Señor, amado. Y podamos nosotros también mirar a las personas como Jesús la mira. Entonces, así se va a ver a Jesús en nuestra vida. Si tenemos esa actitud. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra, amado. Y nunca más levante una piedra para lanzarle a nadie. Esa piedra de crítica, de juzgar, de condenar, no la vuelva a levantar, amado. No la vuelva a levantar. Primero considérese a sí mismo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Capaz que lo que usted está haciendo o yo estoy haciendo es peor de lo que yo me estoy admirando en esa persona. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos que Jesús esté entronizado en nuestro corazón para tener este sentir, amado, para poder amar a las personas, para poderla alcanzar a las personas. Necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Así que aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, donde se han puesto a cuenta por sus pecados, hoy es el día de salvación. Hoy es el día como aquella mujer que el Señor le dijo, vete y no peques más, porque hoy empieza una nueva vida para vos. Cuando aceptamos a Jesús, empieza una nueva vida para nosotros. Amén. Así que vamos a hacer esta oración de fe, de confianza en el Señor. Y vamos a orar para que Dios nos dé como cristianos corazones misericordiosos. Que cuando nos enteremos de lo que el otro está haciendo mal, no lo divulguemos, amado, ni tampoco salgamos a criticarlo por todo lo. Míralo al cristiano, mírala a la cristiana, lo que está viviendo, qué clase de cristiano, cómo hace quedar mal a la iglesia. No, veamos cómo podemos ayudarla a esa persona. Amén. ¿Cómo podemos ayudarla? Porque si no, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, ¿por qué no has tenido misericordia? ¿Por qué no lo has ayudado a salir? Fíjese, también otra
arrebátalos del fuego con misericordia. El fuego significa que se va a ir al infierno. Aún, agarralo de la ropa y sacalo, aunque te queme un poquito las manos, pero sacalo. ¿Qué habla eso? De misericordia, amado. ¿Sí? Así que vamos a orar. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como el Hijo de Dios, como el Señor soberano, al cual vengo para pedirte perdón por toda forma de pecado con que te he ofendido. Límpiame, Señor, con tu sangre bendita, para que yo sea transformada en una nueva persona. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque perdonas mis pecados y me das el derecho, la potestad, a través de esta confesión, a hacerme hija de Dios. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, amado, por esta palabra. Yo le pido que se acerque a su hermano que está a su lado. Usted mismo va a ministrarle y a su vez ese hermano o hermana le va a ministrar a usted. Póngase de pie, amén. Póngase de pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Y muchas veces, Señor, nos equivocamos el rumbo que tenemos que andar. Muchas veces, Señor, nos erguimos como jueces cuando la palabra nos advierte que ni aún el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios que vino y se hizo carne, no vino a juzgar al mundo ni a condenarlo. Aún allá en los cielos, sentado a la derecha de Dios el Padre, tú nos estás diciendo que eres nuestro abogado y que si hemos pecado, tú perdonas nuestros pecados, Señor. Señor, ayúdanos a mirar a las personas como tú la ves, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo prejuicio, Señor, de todo aquello que impide que yo me acerque sinceramente a la vida de las personas. Señor, que yo pueda tener una sinceridad tan auténtica que no me moleste que esté vestido de una forma o que tenga mal olor o Señor, o que tenga, Señor, actitudes incorrectas, sino que al contrario, la misericordia que es tuya, Señor, sea plasmada en nuestra vida para que nosotros podamos ver al otro, Señor, con ojos de misericordia y darle la oportunidad que escuche el mensaje de salvación, o que si ya conoce, poderlo ayudar a salir del estado, Señor, en el cual se ha convertido, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a reflejar tu gloria, a reflejar tu amor, tu misericordia, tu compasión, Señor. No nos dejes levantar el dedo índice, Señor, para señalar el pecado del otro, cuando yo no me fijo en mis propios pecados, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale: ayúdame, Señor. Dame ese verdadero amor, ese amor que cubre multitudes de falta, ese amor que me ayuda a que el otro encuentre el camino verdadero a través de mi vida. Ayúdame, Señor, a ser una persona idónea del reino, en el nombre de Jesús. Señor, dice tu palabra que el mundo conocerá la salvación por medio de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, somos el reflejo de tu gloria. Hemos sido salvados no por nuestras obras ni por nuestro buen comportamiento, hemos sido salvados por la sangre del Cordero derramada en su totalidad en esa cruz del Calvario a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos
ayúdanos a ser, Señor, portadores de esa misericordia, de esa compasión, de ese amor que cubre, Señor, que cubre la desnudez de otros, en el nombre de Jesús. Señor, oramos unidos en el nombre de Jesús. Oramos unidos, Padre, para que tú nos des la fortaleza, la capacidad, Señor, de reflejar ese amor genuino que viene de vos. Señor, así como tú le dijiste a esta mujer, si nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Que podamos decirle a las personas que hay una oportunidad para sus vidas. Muchas veces, Señor, hemos visto personas que han sido, Señor, fuertes en la iglesia y que luego ya no estaban más. Y le vemos, Señor, vivir una vida totalmente diferente a la palabra y nos paramos desde la otra vereda y lo criticamos y hablamos mal de esa persona. Perdónanos por esa actitud, porque, Señor, no sabemos qué es lo que lo sacó del propósito eterno, pero sí sabemos, Señor, que el propósito tuyo se tiene que cumplir, Señor. Se tiene que cumplir en la vida de esa persona. Ayúdanos a orar para que esa persona vuelva a la senda, Señor. Para que esa persona, Señor, no se retrase en cumplir el propósito eterno. Ayúdanos a verlo, a sentir y a hacer como dice tu palabra, Señor. Obra de tal manera como iglesia para que el mundo sepa que nosotros hemos sido puestos como reconciliadores a través de este nuevo pacto que es la sangre del Cordero, que es Jesucristo mismo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por favor. Mira, Señor, en este tiempo nosotros decimos, Señor amado, que la persona como es cristiana tiene que comportarse de tal manera, y muchas veces de esa manera no nos comportamos nosotros, pero le exigimos al otro que tiene que hacerlo, Señor, y nos estamos comportando como aquellos líderes religiosos de la época tuya, en donde, Señor, ellos ni siquiera con un dedo llevaban las cargas que le imponían a las personas, Padre. Señor, ellos muchas veces lo hacían más hijos del diablo que del reino de los cielos. No nos permitas actuar de esa manera, Señor. No nos permitas ser verdugos. No nos permitas ser jueces, Señor. Que realmente seamos abogados defensores, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que escuchas nuestro clamor. Porque miras nuestros corazones, Señor. Aún a nuestra familia, ayúdanos a no condenarlos. Ayúdanos a no mirarlos como enemigos, Señor. Ayúdanos a mirarlos como personas que necesitan oír, como un día nosotros hemos necesitado oír el mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Padre, si hemos tenido conductas como esta y han traído como consecuencia enfermedades, temores, inseguridades, hoy, Señor, te hemos pedido perdón y te pedimos, libéranos de toda enfermedad, libéranos de todo miedo, de toda angustia, de toda depresión, de todo aquello que impida la estabilidad, tanto física, emocional como espiritual en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo, en el bendito nombre de Jesús, y decimos, llénanos con tu presencia, Espíritu Santo, para que no retardemos la tarea asignada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.